Esta es la cuarta sesión de Fe en la Prueba. En la primera sesión recibimos una palabra de parte del Señor. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean probados más allá de lo que pueden aguantar. Y luego aprendimos que hay tres cosas para usar a la hora del combate de lucha libre con la fe. Lo primero, recordar las promesas. Lo segundo, alcanzar a Dios en la oración. Y lo tercero, buscar ayuda con una persona que tenga autoridad espiritual. Hace 8 días trabajamos 2 personajes muy importantes en la Sagrada Escritura: Abraham, Moisés. Y hoy vamos a trabajar 2 personajes también muy importantes. Uno de ellos, llamado Gedeón, es un juez de Israel. Israel estaba en problemas, en serios problemas, cuando Dios se acercó a Gedeón. Y Dios declara que Gedeón será un poderoso guerrero y lo llama a salvar a su pueblo de los madianitas. Pero Gedeón se resistió a las palabras y a la llamada. Gedeón estaba luchando con su fe. Tenía preguntas similares a las nuestras. Se preguntó: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Sintió que Dios había abandonado a su pueblo y lo había abandonado a él. Sin embargo, este Gedeón, que inicialmente era un cobarde, Dios lo constituyó en un gran guerrero para que cumpliera la misión y defendiera al pueblo del enemigo. Tal vez tú estás en este momento de la vida con muchos problemas que ni siquiera sabes en qué orden enfrentarlos. Eso mismo estaba viviendo el pueblo de Dios, acechado por el enemigo, en ese caso los madianitas. Nosotros tenemos enemigos de distintas índoles, unos visibles, otros invisibles, unos internos, otros externos. Y en medio de todos esos problemas, que a veces no sabemos en qué orden enfrentarlos, y en medio de esos enemigos, unos externos, personas que nos quieren hacer daño, amenazas externas, y otros internos, por ejemplo el miedo, por ejemplo la inseguridad, por ejemplo un complejo, por ejemplo un pecado, por ejemplo una angustia, por ejemplo una enfermedad mental. Y con todos esos problemas y esos enemigos, la fe es puesta a prueba. Y fíjate lo que pasa con Gedeón. El pueblo tiene muchos problemas.
y el pueblo tiene un gran enemigo, la nación de los madianitas. Y Dios elige un hombre improbable, inseguro, tímido, miedoso, para que enfrente la problemática de su pueblo y salve a su pueblo del enemigo. Y Gedeón todo el tiempo le está pidiendo a Dios manifestaciones para saber si en realidad es Él quien le está llamando. Y tal vez tú muchas veces, en medio de los problemas y de las amenazas externas y de los enemigos internos, comienzas a pedir señales, comienzas a pedir manifestaciones. Pues déjame decirte que Gedeón, muerto de miedo, pero elegido y ungido por Dios, comienza a pedir señales y comienza a reclamar manifestaciones de parte de Dios. Lo interesante es que Dios comienza a darle señales y a manifestarse. Pero en todo esto hay una clave que yo quiero que tú tengas muy en cuenta para tu vida. Y es que Gedeón pide señales y manifestaciones de Dios que lo ratifiquen en el llamado que ha recibido de parte del Señor, que le den coraje, valor, que le den seguridad para enfrentar al enemigo y para solucionar los problemas de su pueblo. Pero déjame decirte una cosa, Gedeón estaba enfocado. ¿Estaba qué? Enfocado. Porque yo sé que tú muchas veces has pedido manifestaciones y signos, pero no estás enfocado. ¿Qué importa que tengas miedo? El Señor cambiará tu miedo en coraje y valor. ¿Qué importa que tú sientas que el problema por el que estás atravesando te está quedando grande? Ya sabes que eso no es así, porque Dios no permite que seas probado por encima de tus capacidades. Pero lo que sí importa es que estés enfocado. Y si el Señor te llamó más allá de tus inquietudes, de tus inseguridades, de tus limitaciones, si el Señor te llamó para algo y está permitiendo que algo suceda en tu vida, Él se manifiesta. Tú le dices al Señor, Señor, muéstrame. El Señor te muestra. No sé si tú lo veas. Y ahí es donde es tan importante que tú estés enfocado. Porque de nada te vale que tú le digas al Señor, Señor, manifiéstate, muéstrame, regálame una señal. El Señor lo hace, pero tú no estás enfocado, entonces no lo notas. Y por eso hay que estar siempre en el Señor. Y por eso en la prueba te pido que no te distraigas. No te distraigas en la prueba. No está permitido que te distraigas en la prueba. En la prueba necesitas estar en el Señor. Y si le pides un signo, una señal, una manifestación, Él te la da. Como se la dio a Gedeón. Y Gedeón, después de recibir las manifestaciones de Dios, con esas manifestaciones, la unción que el Señor le había dado, el coraje que recibió por parte del Espíritu, salió al combate, peleó, venció y exterminó a los madianitas, que eran los enemigos del pueblo en aquella ocasión.
Primera conclusión de esta palabra: si estás pasando por una prueba, debes estar enfocado en el Señor. Y en este momento que estás acá en oración, vas a pedir eso. Le vas a decir al Señor: Señor, yo sé que tengo muchos miedos. No sé en qué orden enfrentar los problemas. Hay enemigos externos, enemigos internos. Manifiéstate, Señor. Pero que yo sea testigo de tu manifestación. Muéstrame, Señor, pero que yo esté atento a lo que me quieres mostrar. Ten la seguridad que si tú le pides a Dios que te muestre, Él te muestra. Y te muestra no para destrucción, sino para construcción. Y te muestra no para mal, sino para bien. ¿Estás de acuerdo? Amén. Yo te invito a que en esta noche des testimonio. ¿Quiénes de ustedes, en un momento de mucha dificultad, ha pedido que el Señor le muestre o se manifieste, y el Señor le ha mostrado y se ha manifestado? Dale la gloria al Señor por eso. Dice la palabra que Gedeón se consiguió un gran ejército para combatir. Y el Señor le dijo: no, Gedeón, tanta gente no. No serán 3,000 unidades, serán 300. Y yo te voy a dar una estrategia. Y el Señor le pidió a Gedeón que redujera el ejército solo a 300 unidades. Y luego le dio una estrategia. Ten esta claridad: Gedeón está solucionando un problema. ¿Está solucionando qué? Un problema. ¿Está solucionando un problema? ¿Cree que necesita demasiados hombres para solucionarlo? El Señor le dice: no, Señor. No necesito un ejército tan grande, necesito un ejército más pequeño. Y te voy a dar una estrategia. Y el Señor le da una estrategia a Gedeón. Aquí hay dos cosas muy importantes. Cuando tú tengas un problema, estés atravesando por una prueba, no creas que son tus fuerzas. Es decir, no es el número de efectivos en el caso de Gedeón. No es la magnitud del ejército. ¿Es la obra de quién? De Dios. Y el Señor siempre nos da una estrategia. Es lo que nosotros llamamos discernimiento y sabiduría en la vida espiritual. Así que frente al problema, a la prueba por la que estés atravesando, dos cosas fundantes. No es con espada, ni con ejércitos, es con tu Santo Espíritu. Es decir, es a la manera de quién, a la manera de Dios. Nunca se te olvide esto. Tú vas a enfrentar el problema, la prueba, no a tu manera. Gedeón la quiso enfrentar a su manera y se consiguió un gran ejército para acabar con los madianitas. El Señor le dice: no, no es a tu manera, Gedeón, es a mi manera. Y yo te voy a dar la estrategia. Y el Señor le dio la estrategia. Yo te voy a invitar en esta noche a dos cosas adicionales. Primero, frente al problema, dile al Señor: Señor, esta prueba será superada no a mi manera, sino a tu manera.
y serás tú el que me des la estrategia. Y no será una estrategia de orden humano, será una estrategia de orden divino, porque toda mi gratitud y mi confianza están puestas en ti. No es con espadas, es con tu santo. Ponte de pies, vamos a pedirle al Señor que sea a la manera de Él y con la estrategia de Él. Siéntate, por favor. Yo voy a hacerte una pregunta y me levanta la mano si es afirmativa. ¿Estás pasando por un problema, una prueba, una dificultad? ¿Está bien? Baja la mano. Escucha esto. Tienes que aprender del principio bíblico. Primero, puedes pedir que el Señor te muestre qué tienes que hacer. 2, enfócate. No te le muevas. 3, serán las fuerzas de Dios en ti. Será a la manera de Dios. Y 4, la estrategia. Y la estrategia que vas a usar o que te da el Señor para enfrentar esa situación se llama gratitud y confianza. No te vas a desesperar, no te vas a desanimar, no te vas a desmoronar, no te vas a descuadernar. Estrategia del Señor, gratitud y confianza. Señor, yo te doy gracias por lo que en este momento está pasando en mi vida. Si tú lo estás permitiendo, no porque tú lo quieras, Señor, pero si tú lo estás permitiendo es porque puedo con eso. Si tú lo estás permitiendo es porque seré edificado a través de eso. Porque todo contribuye para el bien de los que te amamos. Si lo estás permitiendo, gracias, porque sé que puedo con esto. Gracias, porque a través de esto estoy siendo edificado. Y confío, Señor, que por tu gracia seré más que victorioso. Porque en Cristo, tu Hijo amado, soy más que vencedor. Amén, amén, amén. Yo te voy a dejar un momentico con Jesús sacramentado para que tú le hables con tus propias palabras eso que estás atravesando, eso que estás viviendo, eso que te está sucediendo, eso que te está pasando. Y háblale a partir de lo que Él te ha puesto en tu corazón. Háblale así. Dile al Señor, Señor, manifiéstate, regálame un sí. Dame una pista para enfrentar esto, para reconocer que tu poder está de mi parte,
porque tú sabes que soy frágil, porque tengo 85,000 dudas. Necesito, tú lo sabes, Señor, tú conoces mi fragilidad. Permíteme enfocar todo mi ser en tu presencia para poder captar tus signos, tu presencia, tus manifestaciones. Quiero dejarte trabajar a tu manera y dame la estrategia. In the heart of winter's night, the world is still and calm. Snowflakes dance in silver light, like whispers in a song. Through the window, frosty panes, a quiet glow remains. Echoes of a soft refrain, where only silence reigns. But in the cold and lonely dark, a sound begins to play. A melody that sparks the night and sweeps the cold away. Oh, the sound of winter's serenade, a symphony so sweet. 6 strings of love and dreams convey where hearts and coldest meet. Every note a star above, in the sky so deep and wide. The song of winter's tender love, in the night we confide. Hands upon the old guitar, fingers soft and warm, playing through the quiet stars, a shelter. De la confianza y la gratitud. Te agradezco, Señor, por esto que está sucediendo y confío plenamente que si lo estás permitiendo es porque por tu gracia, tu gloria brillará sobre mí y me darás la victoria.